Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús, saludando a todos los hermanos y amigos de una manera muy especial. Aquí nuevamente con ustedes, es su servidor Sergio Rodríguez. Es un privilegio para mí y doy gracias primeramente a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él me concede de exponer la palabra a través de este medio de las redes sociales. Bueno, mis hermanos, en esta noche les traigo un tema titulado ¿Cómo financió el Señor Jesús su ministerio? Ese es el tema. Vamos a mirar a través de la escritura de la palabra de Dios cómo nuestro Señor financió su ministerio en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra. Durante los 3 años y medio aproximadamente que se puede entender que fue su ministerio. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a darnos cuenta de unas verdades muy importantes y las cuales son irrefutables. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con una lectura muy hermosa que está allí. En Lucas capítulo 8, vamos a leer los primeros 3 versos, que nos dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos a la realidad bíblica. ¿Por qué quise traer este tema a colación en esta ocasión? Nosotros, los que estamos anunciando el mensaje del reino, y ya después de esta sección que estoy dando acerca de los diezmos y todo esto, voy a empezar a hablar lo que es los requisitos que son vitales y de suma, y yo diría que de gran importancia para entrar a ser parte del reino. Los hijos del Todopoderoso. Después de eso vamos a dar una serie de temas con la ayuda del Señor para dar este conocimiento a través de la Escritura de qué pasos tiene que dar una persona para poder ser un candidato suscrito, digámoslo de esta manera, para poder entrar a la patria celestial o en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. En este estudio que traigo en esta noche, vamos a mirar aquí a través de la palabra de Dios cómo fue que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, financió su ministerio en el tiempo que Él estuvo acá predicando sobre la faz de la tierra. Ya que este es un tema que muy pocas personas lo predican. ¿Por qué lo digo? Porque en el tiempo que llevo de conocer este mensaje maravilloso del reino, he escuchado a muy pocos pastores, muy pocos predicadores hablar de este tema. ¿Sabe por qué no lo hablan? Porque tienen desconocimiento por un lado, y otros que lo saben no lo hacen. ¿Por qué? Porque temen a que de pronto, al enseñar este tema, como está en la Biblia, entonces van a sufrir un contraste en los demás argumentos o doctrinas que ellos han implantado en sus denominaciones. Y esto es como decir un autoatentado contra lo que ellos han aprendido en sus universidades teológicas, en los institutos bíblicos y viceversa. Pero
Hay que ser realistas, hermanos, y honestos. Hay que hablar la verdad, porque aquel que habla la verdad se identifica con aquel que es la verdad. Ya sabemos quién es. Pero aquel que habla la mentira, aquel que predica el engaño, aquel que habla lo que no dice la Biblia, entonces está a favor de aquel que es el padre de la mentira, que es el engañador, el espíritu de error. Y ya sabemos quién es él, ¿cierto? Entonces, vamos a dar inicio en esta noche a hablar de este maravilloso tema que pues hace tiempo he querido compartir, y en este momento pues Dios me ha dado esta oportunidad. Así que, mis hermanos, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema. Muchos no observan detalladamente cómo fue que el Señor Jesús financió su ministerio aquí mientras Él estuvo en la tierra. Y muchos le adjudican que Jesús fue un hombre adinerado, un hombre que tuvo mucho prestigio entre aquellos hombres renombrados de dinero, pero desconocen que Jesús realmente nunca él fue un hombre que tuvo economía como tal. Si ustedes leen todo lo que fue la síntesis histórica de él, de su ministerio, de la vida de él, ustedes van a encontrar una panorámica muy distinta a lo que presentan muchos evangelistas, apóstoles y pastores y maestros de la prosperidad. ¿Por qué? Porque vemos a través de la escritura que el Señor Jesús nunca fue un hombre adinerado. Y ya les voy a mostrar por qué no lo fue. La misma Biblia nos enseña esto. Ahora bien, quiero que analicemos este pasaje bíblico que hemos leído, porque vamos a contextualizar con otros textos más. Dice la Biblia acá: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, dice María, que se llamaba Magdalena o María Magdalena o Miriam, de la que habían salido 7 demonios. El verso 3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Nótese lo que dice: y muchas otras que le servían de sus bienes. ¿Qué podemos entender aquí? Y aquellos que han leído, que conocen Torá, que conocen el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, como se entiende, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza, podemos encontrar en la vida del maestro, analizando el contexto histórico, de que él nunca tuvo posesiones terrenales como tal. Se entiende de que él era un carpintero. Bendito sea el Señor. Y cuando él empieza su ministerio, fue un hombre que empezó sin una moneda en el bolsillo. Esto que les estoy diciendo es algo que la Biblia lo corrobora. Él empezó su ministerio por fe. A través de lo que vayamos desarrollando en este estudio o en este análisis bíblico, nos vamos a dar cuenta, hermanos. Notemos entonces que estas mujeres dice que le servían de sus bienes o con sus bienes. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús nunca a nadie le exigía algo de dinero. A nadie. Yo no lo he encontrado en todo lo que he leído, la Escritura. No he encontrado que Jesús en alguna ocasión estuviera pidiéndole algo a alguien que le diera. Diezmos, ofrendas, donaciones, pactos, primicias y muchas otras cosas más, los cuales hacen hoy en día muchos del sistema iglesiero apóstata, donde ellos retuercen los pasajes bíblicos, amedrantan
psicológicamente a sus miembros de sus iglesias, amenazándoles con amenazas de maldición fulminantes, que si ellos no le dan a ellos primicias y tantas cosas que ellos inventan, entonces ellos no pueden surgir económicamente. Eso es un engaño total. Recordemos que el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los Romanos, capítulo 1, el verso 17, y notemos lo siguiente porque voy a mencionar dos pasajes bíblicos que hay allí muy importantes que obviamente esto da, son textos muy relevantes en cuanto a la posición que quiero o la posición que estoy presentando aquí sobre este tema. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso está en Romanos capítulo 1, el verso 16 y verso 17. Recordemos que dice que mas el justo por la fe vivirá. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando Él comienza su ministerio, ya como les dije, Él comienza sin un peso en el bolsillo. Ahora bien, Jesús nos dice, según lo que nos dice Hebreos, eso está allí en el capítulo 12. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que, si alguien ha sido el hombre que tiene más fe y que profesa la fe y que es el autor de eterna salvación y de fe, es el Hijo de Dios. ¿Eh? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera que leyéramos ese pasaje bíblico que está allí en Hebreos. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que el escritor a los romanos y el escritor a los hebreos están dando una buena connotación a esta palabra de lo que es fe, al igual que también Hebreos capítulo 11, el verso 1. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque cuando una persona actúa por vista, eso no es fe. Ahí no es fe. Pero cuando una persona actúa o cree sin ver, entonces esto se llama fe. Y recordemos que nuestro Señor nos enseñó, dijo, bienaventurado los ojos que no vieron y creyeron. O sea que nosotros tenemos una bienaventuranza muy maravillosa de parte de Él. Sigamos con el tema, entonces. Tomemos aquí en lo que hemos leído. Ahora bien, ¿qué da a entender este pasaje bíblico de Lucas capítulo 8, el verso 3, donde dice que fue Ana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes? Esto da a entender sin duda alguna que ellas, en agradecimiento, en reconocimiento por la obra que el Señor había hecho en sus vidas, por esa liberación, por esa salvación que les había dado, ellas les servían de sus bienes. Pero esto no quiere decir que implicaba que eran los diezmos, en ningún momento, sino eran donaciones o ofrendas voluntarias que ellas le daban de corazón. No porque el Señor les pidiera o les impusiera a través de una ordenanza que Él en algún momento les dio, no. En ningún momento vamos a encontrar ninguna de estas partes.
sino que dice que les servían de sus bienes. Tanto que dentro de los 12 apóstoles, el Señor nombra a uno, que ya todos conocemos que fue Judas, quien fue el tesorero. Eso quiere decir que muchas personas que, a pesar de que el Señor tenía sus enemigos, sus contrarios, aquellos fariseos, aquellos escribas, excepto había un escriba que era Nicodemo, que era también un rabino, un fariseo, que le gustaba o le llamaba mucho la atención la forma que nuestro Señor enseñaba, tanto que él reconoce que no ha habido hombre que hablara así. De hecho, que también en una ocasión en la noche fue a donde estaba el Señor. Fue de noche para no ser visto de los demás fariseos y de pronto recibir alguna confrontación de parte de ellos, y fue a dialogar con ellos. Y él le reconoce allí en su charla, inclusive lisonjea al Señor con sus palabras, lo que le dice. Le dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Pero la mayoría de personas que se pueden ver en todo el ministerio del Señor, habían muchos que estaban a favor y una gran mayoría que estaba en contra de él. Entonces, la Biblia no da registros detallados de que quiénes otros personajes más, aparte de lo que menciona Lucas capítulo 8, le daban a él. Pero es posible que habían otros personajes que también aportaban o le daban voluntariamente ofrendas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero nunca vamos a encontrar un mandamiento impuesto por el Señor diciéndole, bueno, ustedes tienen que darme determinada cantidad, o esto o aquello. ¿Por qué? Porque el Señor, les repito, Él vivió por fe. Y ya leímos lo que es el concepto y definición de fe, está en Hebreos capítulo 11, el verso 1. El concepto y definición de fe. Entonces, el Señor vivía por fe. Él salía por esos caminos polvorientos y tomaba el rumbo con sus apóstoles, el camino. Ahora vemos y vamos a ver otros pasajes bíblicos sobre este punto, donde Él comisiona a los 12. Y vamos a ir allí a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, el verso 5 hasta el verso 12. Creo que podemos leerlo hasta ahí. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. La prioridad principal eran los hijos de Israel, aunque se dice que en Samaria o el pueblo samaritano era una mezcla entre judíos y gentiles. Por lo tanto, había una discrepancia entre ellos, una disensión, y no se trataban entre ellos durante ya décadas. Pero aquí vemos que nuestro Señor dice: no entréis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, miremos lo que dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje principal. Y allá vamos a empezar en las otras enseñanzas que voy a traer. Vamos a empezar trayendo este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que le dice. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Amén. Notemos esto, que aquí el Señor le dice: de gracia recibiste, o gratis, denlo gratis. O sea, esto no lo cobren, porque esto no es de ustedes. Este es un mensaje que tienen que darlo gratuitamente. Hoy le están colocando precio. Hoy lo están vendiendo la palabra. Se están prostituyendo. Porque aquel que vende la palabra,
Si la iglesia del Señor le cobra a su esposo, a su novio, entonces se está colocando en condición de ramera, lo cual no debe hacerlo. Entonces, dice acá, el verso 9, no os proveáis de oro. Mire cómo Él los envía. No les da provisiones literalmente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos dice que no consiste en comida ni bebida, sino en poder. Entonces les dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Luego dice, y al entrar en la casa, saludala, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bendito el Señor. Entonces, vemos cómo el Señor comisiona a los 12 y los envía a predicar. Pero no les dice, lleven 2 túnicas, lleven oro, lleven vestido, lleven esto o aquello. Los manda sin provisiones. Lo único que va con ellos es la autoridad, el poder de Dios. O sea, hablando del sentido espiritual. Pero ¿por qué el Señor los envía de esta manera? Cosa que hoy en día es todo lo contrario. Si alguien va a predicar, primero le dan sus provisiones, le dan un monto de dinero, le tienen un local preparado, le tienen el mes de arriendo pagado por adelantado. Y la persona va con ropa, con zapatos. Bueno, alguien me puede malinterpretar y decir, bueno, entonces yo me voy con una camisa solamente y con un par de zapatos y no llevo más nada. Ahora bien, aclaremos este punto. ¿Qué es lo que el Señor les quería enseñar a ellos? A tener fe, a vivir por fe. ¿Por qué? Porque si ellos se iban bajo la orientación del maestro, al igual que él también salió. Él salió a predicar sin tener, digamos, provisiones para poder suplir sus necesidades, sino que él se fue confiando en que su Padre, el Señor, le respaldaría. Y vemos que el Señor en muchas partes llegaba y comía allí con aquellas personas que quizás para otros eran impuros, eran inmundos, eran publicanos. Y él allí con los pecadores, de hecho lo criticaban porque decían que él comía con los publicanos, comía con los pecadores. Así que el Señor, donde llegaba, lo invitaban a una cena, a un almuerzo, a un desayuno, y él allí entraba. Pero quizás en muchas otras casas no lo recibían, sino al contrario, lo sacaban a pedradas. O quizás con insultos. No era bienvenido. Pero habían otros que realmente tenían carisma y lo recibían de buena manera. ¿Sí? Pero él nunca les decía, denme esto o denme aquello. Ahora bien, entonces envía a los 12 a sanar enfermos, a limpiar leprosos, resucitar muertos, a predicar el mensaje del reino, el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ahora el contexto de este pasaje bíblico que está allí en Lucas. Lucas
capítulo 22, el verso 35. Y aquí está, ojo con lo que voy a decir. Analicen detalladamente este pasaje bíblico. Notemos que Él los envía a ellos sin provisiones. Ellos se van por fe. Bueno, confiando en esa palabra, confiando en que Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaban. Alimento, ropa, calzado, bueno, muchas otras cosas que necesitamos para el mantenimiento. Eso Dios lo supliría a medida de que ellos iban en esa labor maravillosa. Y miremos lo que el Señor aquí les dice, les hace una pregunta. Eso está en Lucas capítulo 22, el verso 35. Dice ahí un subtítulo, bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, notemos lo siguiente, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Notemos lo que le pregunta el Señor a ellos. ¿Os faltó algo? ¿Qué fue la respuesta de ellos? Dijeron, nada. No nos faltó nada. ¿Por qué? Porque ellos iban bajo la orientación del Maestro, iban confiados de que Dios les iba a proveer lo necesario para el mantenimiento de ellos. Entonces, puedo aquí hacer como digámoslo así, algo, tomémoslo un poco fuera de lo que está aquí escrito. Es una forma de atreverme a decir que a muchos de ellos inclusive le dieron hasta ropa, zapatos. Eso no lo dice la Biblia, pero aquí lo que hay a entender es que dice que cuando ellos regresan, Él les pregunta, cuando yo los envié a ustedes, dice, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. O sea, quiere decir que ellos tuvieron alimento, tuvieron posada, suplieron sus necesidades a aquellas personas donde ellos entraban. Como les dije, quizás en muchas partes ellos no fueron bienvenidos. Por eso el Señor les dice, donde entren ustedes allí, si los reciben, bueno, vuestra paz estará en esa casa. Pero si no, la paz se volverá a ustedes y sacudid el polvo de vuestros pies y váyanse a otro lugar. Entonces, miremos que esta es la estructura correcta de aquellos que anuncian el mensaje del reino. De hecho, que el apóstol Pablo pasó con él también lo mismo. Y él, en unas ocasiones, tuvo escasez. Pasó por necesidad, y eso lo veremos más adelante en otro estudio que vamos a dar. Pero aquí lo que quiero enfatizar es acerca de, entonces, ¿cómo el Señor sostuvo su ministerio? Entonces vemos muchas veces que algunos dicen, bueno, es que el Señor era muy adinerado, Él tenía comodidades por aquí y por allá. No, yo no encuentro que el Señor alguna vez haya promovido, por ejemplo, un fondo monetario, porque al Señor nunca le hicieron parte, escúcheme bien, nunca Él le hicieron partícipe de lo que aquellos sacerdotes o levitas tenían en el templo en ese entonces, porque allí llevaban los diezmos, allí la gente ofrendaba, pero el Señor nunca fue partícipe de estas ofrendas del templo. De hecho, que Él nunca no lo aceptaban, no lo recibían como el Mesías, sino que al contrario, para ellos era una persona que tenía demonio, era un falso profeta y viceversa. Así que entonces el Señor hacía sus reuniones al aire libre. Muchas veces durmió a la intemperie, oraba en cualquier lugar, predicaba allí en cualquier lugar, lo invitaban a cenar, a comer. Muchas de las personas de buen corazón lo hacían. Y Él, nunca podemos notar en la escritura de que Él haya suplido las necesidades a través de diezmos, exigiendo votos, siembras, pactos, primicia y todo eso. No lo encontramos. Yo siempre me he hecho una pregunta, y es esta, mis amados hermanos. ¿Por qué actualmente la mayoría de personas o de ministros religiosos se toman la osadía de creerse mucho más que el Señor? ¿Por qué? Muchos dicen, no, es que nosotros tenemos que
diezmar y hacer tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque es que Jesús viene bajo el orden de Melquisedec. Y que como Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, entonces por ende Jesús es un mero cobrador de diezmos, un mero recaudador de dinero. Entonces por ende nosotros tenemos que dar, porque es que él viene por la línea sacerdotal de Melquisedec. Pero Jesús, notemos algo que les voy a dejar bien claro acá. En una ocasión yo le hice una pregunta a alguien, le dije, ¿en qué momento el Señor empezó a oficiar su ministerio como sumo sacerdote? ¿Lo empezó aquí en la tierra o en el cielo? ¿Qué podemos decir a eso? ¿Cuál era el oficio de un sacerdote? Era interceder por el pueblo, ofrecer sacrificios ante el Señor. Cada año entraba en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y a presentarse, porque él era el mediador entre el pueblo y Dios. Ahora nuestro Señor Jesús es el mediador, dice la Escritura en Timoteo capítulo 2. Creo que si no estoy mal, el verso 6 dice que porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que hay un solo, que es Jesús el Cristo, hombre. Entonces miremos aquí algo muy importante. ¿Por qué estoy mencionando estos pasajes bíblicos? ¿Para qué? Para clarificar algo que es muy importante. Y ya les voy a decir qué es. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Señor, si Él siendo el sumo sacerdote, escúchenme bien, por qué no le exigió o no le impuso la ley del diezmo a aquellos seguidores en ese entonces? ¿Dónde fue ungido el Señor? ¿Acaso no fue cuando Él sale de las aguas, cuando Juan el Bautista le bautiza y dice que los cielos le fueron abiertos y vio descender el Espíritu de Dios como paloma? Allí el Señor fue ungido para empezar su ministerio. Fue ungido con el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y empezó su ministerio. Y vemos que a través de su ministerio, en el tiempo que él estuvo acá, en muchas ocasiones el Señor intercedía por los discípulos. Y una de esas oraciones, que es bastante larga, la más larga que el Señor hizo y que podemos verla, es en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Cuando el Señor dice que ora por sus discípulos. Y allí vemos claramente cómo Él está intercediendo ante el Padre por ellos. Entonces, Jesús comenzó su ministerio y el oficio de sumo sacerdote desde aquí, desde la tierra, intercediendo, y dice que Él se sentó a la diestra del Padre, donde Él intercede por nosotros y Él es nuestro abogado actualmente. Entonces, ¿por qué Él en su ministerio debió de haber exigido los diezmos? Si es que esto era tan relevante y tan importante, lo hubiera exigido. Entonces, de esa manera, no tendríamos excusa nadie en hacer objeciones o hacer esto, digamos, tratar de evadir lo que dice la Escritura, sino que nosotros tendríamos todo el deber de hacerlo sin presentar objeciones. Pero no vemos en su ministerio, y muchos pastores, porque he leído algunos comentarios de ministros que suben enseñanzas escriturales a la web, donde ellos reconocen de que él no sostuvo su ministerio con diezmos. Pero dicen, pero no estamos en contra de que se diezme, porque eso, de que lo hagan de buena manera, no importa. Esto es torcer la palabra de Dios y tener en poco las enseñanzas y los ejemplares de nuestro maestro. ¿Por qué? Porque si a mí no me importan las enseñanzas del maestro, entonces, ¿en qué estoy? Cuando él es la guía
cuando Él es el ejemplo, cuando a Él yo lo debo imitar. ¿Por qué el apóstol Pablo tampoco nunca exigió diezmo? ¿Por qué? Porque Él sabía que el Señor vivió por fe. Él vivió por fe. Él nunca promovió la construcción de un templo, de una mega iglesia, de un lugar como ellos le denominan iglesia o templo de Dios o casa de Dios o casa de oración. Él nunca, escúcheme bien, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, ni Santiago, ni el mismo Señor nunca les dijo a los apóstoles, vean, vayan y construyan templos en mi nombre, porque allí va a ser mi casa donde yo voy a morar, yo y el Padre y viceversa, o el Espíritu Santo. No, en ningún momento Dios en sus enseñanzas, el cual dio a través del Señor Jesús, menciona de construir templos, ni tampoco se menciona de hacer tabernáculos o cualquier otro tipo de cosas, sino que humildemente el Señor nunca tuvo este tipo de cosas, sino que humildemente predicaba en los montes, en las aldeas, al aire libre, a la intemperie. Allí estaba el Señor dándole la palabra. Recordemos en aquella ocasión cuando fue a alimentar a aquellos 5,000, a aquellos 4,000. Dice que los mandó a recostar de 50 y 50. Y allí multiplicó los panes y los peces. Ahora, si el Señor Jesús fuera así un hombre adinerado, pues créeme que Él hubiera mandado a los apóstoles a comprar. Pero Él dice, pero es que aquí tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta multitud? ¿Qué es esto, Señor? Entonces, ¿Él qué hizo? Levantó y oró y bendijo a estos panes y estos peces y se multiplicaron en gran manera. Así que les dio alimento físico y también les dio el alimento que fue la palabra gratuitamente. Vea, el Señor no les cobró un peso a esta gente para darles este alimento físicamente, ni tampoco espiritualmente. Podemos ver a través de la palabra cómo el Señor, en una ocasión también vemos que aunque Él tenía al tesorero Judas, quien extraía de la bolsa porque era ladrón, y vemos claramente donde en una ocasión el Señor llegó al templo y tenía que pagar allí el impuesto del templo, porque esto era una orden que había, que toda persona, todo varón de 20 años tenía que pagar impuesto al templo. Entonces, ¿qué hizo él? No tenía un peso en la mano, no tenía nada en sus bolsillos, digámoslo así de esa manera. Entonces le dice a Pedro que vaya y tire en el suelo y saque un pez. Y allí en el pez había un estatero, o sea, una moneda. Dice, y paga el impuesto, el mío y el tuyo. Y él lo hizo para no tener problemas con estas personas, porque realmente él no tenía el derecho de pagar eso, porque él era hijo o sea, él pertenecía a la nación de Israel. Se le debía cobrar era a los extranjeros. Pero en este caso él lo pagó para que ellos no se ofendieran, dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, vemos que en esa ocasión Jesús no tenía un peso en el bolsillo. Entonces, ¿dónde está el comentario de aquellos que dicen que el Señor cargaba dinero a montones? No. Tenía un tesorero, es cierto que en muchas ocasiones él recibió de buena voluntad del buen corazón de aquellos que le daban voluntariamente, pero a veces él no tenía. Muchas veces él no tenía nada, digamos, en el sentido literal o físico para darle a alguien. Y en esa ocasión tuvo que recurrir de esa manera para pagar el impuesto de él y el impuesto de Pedro. Entonces, es una mentira y es un engaño fomentarle a los creyentes y decirle que Jesús era un hombre adinerado, que él se relacionaba con algunos que tenían dinero, sí es cierto, pero eso no quiere decir que ellos eran adinerados como tal, que él era adinerado como tal y que él no pasaba necesidades. No, él también pasó necesidades, ¿sí?
como humano, como hombre mortal, pasó necesidades. Al igual que la pasaron también los apóstoles, al igual que pasamos cada uno de nosotros. No significa que porque seamos hijos de Dios no tengamos necesidad en algún momento donde no tengamos nada que comer, donde nos falte la ropa, donde nos falte algo en respecto de la salud. Todo eso es algo por el cual tenemos que pasar. Pero eso no nos quita a nosotros de ser hijos de Dios y de entender que Él está con nosotros también ahí. Y en esto no debe haber prejuicios de maldición o aquello. No, porque estaríamos entonces desconociendo el poder y la grandeza de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí, hermanos amados, les dejo claro a través de la Escritura que realmente es necesario vivir por fe. Y esto de la fe es algo que nosotros tenemos que, ya esto es un tema por aparte de hablar de la fe, pero quiero hacer un énfasis acá en base a en cuanto a lo que tiene que ver la fe, que todos los profetas, los hombres antiguos, los héroes de la fe, de los que menciona Hebreos 11, fueron hombres que también pasaron por adversidades y en gran manera, pero nunca ellos dejaron de creer en el Señor. Así tuvieran o no tuvieran, siempre su mirada fue puesta en el Señor, cosa que nosotros también debemos imitar esa fe. Esa fe. Entonces, si Dios te ha llamado a ti para predicar, escúcheme bien, pastor o evangelista o lo que sea, Dios se encargará de sustentar su ministerio. Vaya donde vaya, Dios colocará en el corazón a aquellas personas para que le provean a usted el alimento. De hecho, que el Señor nos enseña a confiar en Él cuando les habla a ellos acerca del afán y la ansiedad. Y les dice, si las aves que no hilan, aquellas que no están trabajando, dice que el Padre Celestial la sustenta. Aquellos lirios que los viste, aquella flor que hoy es y mañana no es. Y les habla acerca de esto, les dice, ¿cuánto más no valéis vosotros? ¿Acaso ese Dios que sustenta todo el universo, las aves, los animales, todo, será que no nos sustentará a nosotros, que somos sus hijos y que valemos más? Pero lo que pasa es que nosotros hemos sido o somos hombres de poca fe. Nos falta tener más fe, confiar en Él, de que Él proveerá y colocará el sentir, porque Él coloca, dice la Biblia, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios colocaba en el corazón de aquellas personas darle al Señor en el tiempo de su ministerio y proveerles para sus necesidades. Ellas lo hacían y de buen corazón, pero nunca por una imposición de parte de Él. Eso hay que dejarlo muy claro. Bendito el Señor. Entonces, bendiciones para todos, un fuerte abrazo y, por favor, repasen los pasajes bíblicos que les he mencionado y desen de cuenta, nunca el Señor les exigió diezmos y dinero a nadie. Así que sigámoslo a Él, que Él es el modelo ejemplar a seguir y de seguro que Él nos sustentará. Bendiciones para todos.